Hoy es lunes 27 de abril y quiero dedicar este vídeo a ayudaros con un tema que hoy en día también pues está bastante revolucionado. Estamos como sabéis, en momentos muy especiales en relación a la pandemia del COVID. Estamos todavía en confinamiento en los últimos días, teóricamente. Y se habla mucho de bolsa, muchos amigos míos me preguntan y bueno, quiero poner un poquito de luz sobre este tema para intentar pues ayudaros o daros un poquito de criterio, que esencialmente es lo que considero que hace falta. ¿Por qué voy a hablaros de bolsa y no de marketing online, que es mi tema habitual? Pues primero, pues por lo dicho, porque me gustaría ayudar a quien quiera escucharme. Y diréis, ¿y por qué Marcos os va a hablar de bolsa? Pues mira, me dediqué desde el 2001 hasta el 2007 en cuerpo y alma a la bolsa. Me dediqué concretamente al day trading, hacía operaciones de intradía cada día y llegaba a pasar jornadas de hasta 18 horas analizando gráficos, lo cual era realmente muy muy duro. Pero bueno, es una época en la que aprendí mucho. Estuve buscando formación de forma muy intensa al principio, realmente no encontraba a nadie que me dijera algo con cara y ojos, era todo muy vago, la gente en bolsa invierte por creencias, por opiniones, por emociones. Realmente es muy curioso porque es el negocio que mueve más dinero en el mundo y es el negocio en el que los inversores, el 98%, y eso está tipificado, no tienen criterio de inversión profesional, es decir, no se basan en datos ni en análisis, sino que yo creo que este me ha dicho, el otro me ha dicho. Es un fenómeno muy, muy curioso. Yo, como os digo, me dediqué del 2001 hasta el 2007 y bueno, inicialmente pues buscando formación, como os decía, pues encontré un máster de day trading del que aprendí mucho, realmente fue el único en el que me dijeron cosas interesantes durante 6 meses y luego pues durante los 6 años que me dediqué en cuerpo y alma a esto, aprendí realmente mucho en mi día a día. Como os decía, dedicaba jornadas casi de 18 horas, muchos días, al análisis. Gestioné capital propio, capital de mi familia y capital de un muy buen amigo. Bueno, cliente, era cliente, pero bueno, es un buen amigo. Durante ese periodo, lo digo para poneros un poco digamos, al tanto de lo que voy a hablar y del criterio que puedo tener, conseguí rentabilidades de entre el 9 y el 18% durante esos 6 años. Hay que decir también que fue un periodo alcista, que supe salir a tiempo en 2007, justo cuando arrancaba la caída, pues lo supe identificar pues, con las herramientas que os pretendo explicar hoy. Y realmente pues aquello lo dejé por estrés, porque también está estudiado que los que se dedican al trading diario pues no suelen aguantar más de 4 o 5 años. Es un trabajo muy estresante, es un trabajo en el que tienes que tomar decisiones después de muchísimas horas de inversión en muy pocos segundos. Estás esperando el momento ideal que consideras por tu análisis de muchísimas horas y a veces puedes entrar y te equivocas y en 10 segundos te has saltado un stop y pierdes un dinero importante. Es un mundo muy complejo que a mí realmente directamente lo puedo decir, me estaba matando, porque en una revisión, cuando ya salí de todo el mercado en 2007, decidí salir de todo lo que teníamos invertido porque vi la caída que estaba arrancando. En una revisión me encontraron a 23 de presión máxima y bueno, ahí me planteé, me dije, bueno, ya has aguantado muchos años con esto, dedícate a otra cosa, pues y empecé a meterme más a fondo ya en el mundo de la comunicación, que ya, como sabéis, hacía tiempo desde muy joven que me atraía. Empecé haciendo vídeos y demás y bueno, y al final ya me metí a fondo con el marketing online, ahora hace ya pues 13 años. Y bueno, ese es un poco mi currículum en este mundo. Entonces os quiero explicar que existen dos formas de invertir en bolsa. La primera es el análisis fundamental, que se basa en analizar los datos de una compañía para tomar decisiones de inversión a medio y largo plazo. Es decir, se analizan los datos de la compañía para decidir cuál es el valor real de una acción de la compañía. Realmente hay que estudiar muchísimo y es
En esencia es como trabaja el famoso Warren Buffett, pero es algo que te da información para invertir a medio y largo plazo, como digo. Yo, como me dedicaba al day trading, pues tenía que tomar decisiones cada día prácticamente, y opté por la otra forma de invertir en bolsa, que es el análisis técnico. ¿En qué consiste el análisis técnico? Os lo explico muy brevemente. El análisis técnico se basa en estudiar gráficos en los que se reflejan dos cosas, básicamente: el comportamiento humano y el tiempo. Es decir, se buscan patrones repetitivos en los gráficos porque pues está demostrado que el hombre actúa de una forma, digamos, apoyándose en sus emociones o en la forma que tiene de ser el ser humano, de una forma más o menos repetitiva y más o menos predictible, ¿de acuerdo? Si fuera tan fácil predecir, todo el mundo ganaría mucho dinero en bolsa, todo el mundo habla mucho de bolsa, pero nadie gana dinero importante. Al final, lo que ocurre es que o te dedicas muchísimas horas, muy a fondo, y te erosiona de una forma tremenda, o realmente no necesitas el dinero en tu día a día, inviertes a medio y largo plazo a través del análisis fundamental. Pero bueno, este no era mi caso, yo necesitaba el dinero cada mes y aposté por el análisis técnico. Insisto, hay unos patrones de repetición que os voy a mostrar, pero que no se producen siempre de la misma forma, tienen muchísimas variables, pero hay una serie de cosas que son señales muy claras y muy básicas que os quiero mostrar brevemente, para que comprendáis luego el análisis que voy a hacer de los principales índices tal como están hoy en día, pues para dejaros mi consejo final o mi sugerencia o mi visión, como queráis decirlo. Entonces, vamos a empezar con el análisis técnico. Yo particularmente creé un método junto con un gran amigo que es Albert Molins, que me estará viendo en este momento y al que envío un fuerte abrazo. Creamos un método en el que utilizábamos la teoría de ondas de Elliott, que es una teoría compleja que ahora voy a procurar resumiros en muy pocos minutos, las canalizaciones, de lo cual me volví bastante experto, todo hay que decirlo, y las medidas exponenciales Fibonacci, que es un gran descubrimiento de mi amigo Albert Molins. Entonces, esto nos da unas señales relativamente claras en el mercado. Tuvimos muy claro, cuando tuvimos el sistema ya bien implementado, que era algo no infalible, pero muy seguro, o en lo cual apoyarse para inversiones a medio y largo plazo. El day trading era mucho más complicado. Pero bueno, os voy a explicar cómo funcionaba un poco nuestra forma de ver el mercado y de analizarlo para encontrar señales. Primero de todo os voy a hablar de lo que es una onda de Elliott. Elliott describió o explicó que en el mercado se producían movimientos repetitivos y, en esencia, una onda ascendente en un mercado alcista tiene este aspecto: un impulso alcista. Estamos hablando de un gráfico, aquí pongo un gráfico. Entonces tenemos aquí el precio y tenemos aquí el tiempo. Se produce un movimiento alcista, es una primera onda de impulso, luego se produce una corrección, luego se produce otro movimiento alcista, luego se produce otra corrección y finalmente se produce un último movimiento alcista. Aquí marcaríamos las ondas 1, 2, 3, 4 y 5. Y en esencia lo que viene a decir es que la teoría de Elliott dice, es muy compleja, pero quiero explicaros un poco las bases o lo que para mí es más importante. Dos de las ondas de impulso, es decir, tenemos tres ondas de impulso: la 1, la 3 y la 5 son movimientos alcistas. También se produce de forma bajista, es decir, tenemos un impulso, una corrección, un impulso, una corrección y otro impulso. Esto sería lo mismo en mercado bajista, pero os lo explico en mercado alcista. De hecho, yo cuando graficaba siempre daba la vuelta. Cuando había mercado bajista, le daba la vuelta a mercado alcista. Hay una forma con el software de transformar el gráfico y darle la vuelta, porque graficaba yo personalmente mucho mejor en alcista, pero se analiza exactamente de la misma forma en mercado bajista. Como os decía, un movimiento completo de 5 ondas tiene
3 impulsos, la onda 1, la onda 3 y la onda 5, y 2 correcciones, la onda 2 y la onda 4. A partir de ahí podemos hablar de niveles. Este sería el nivel de la onda 1, es decir, donde acabaría, digamos, en qué precio acabaría el impulso 1. Este sería el nivel de onda 2. Este sería el nivel de onda 3. Y este sería el nivel de onda 5. ¿De acuerdo? Entonces, la teoría de onda de Elliott te dice que después de producirse un movimiento alcista, viene una corrección. Es como que tomas aire. Imaginaros, es muy gráfico pensar en cuando estamos ayudando a empujar un coche. Empujamos y normalmente el primer empujón suele costar, porque arrancar aquello desde cero cuesta. Pero una vez está empezando a rodar el coche, no sé, las 2 o 3 personas que estamos empujando, o la persona sola que está empujando, se toma como un respiro, que sería esta onda 2, y luego ya el siguiente empujón, como ya veníamos de un movimiento ya, digamos, de avance, sería el siguiente impulso, suele ser más grande, luego podemos tener una corrección y finalmente un último impulso. Es un poco el funcionamiento humano delante de las variables tiempo-precio. Y como os decía, ahora vamos a hablar de niveles. Hemos hablado de las 5 ondas de Elliott, ahora vamos a hablar de niveles. En cuanto a niveles, tenemos el nivel de techo de onda 1, el nivel de onda 2, el nivel de onda 3, el de 4 y el de 5. Yo os comento. La onda 1 normalmente suele asimilarse o bien en tamaño, que el tamaño aquí sería marcado por esto, en tamaño o en tiempo a otra de las ondas alcistas. En este caso vemos que la 1 y la 3 son muy parecidas, la 5 es más pequeñita. Cuando el nivel 1, cuando el primer impulso, perdón, se acaba, viene una corrección que puede ir normalmente, se dice al 38,2% de toda la subida, o al 50% o al 100%. Es decir, volver a origen. Una corrección 2 podría volvernos al origen del precio. Es decir, se produce un impulso y después en la corrección, ostras, no hay mucha fuerza alcista y el precio vuelve aquí. Potencialmente el precio puede volver aquí. Acordaros de este dato porque luego cuando analicemos cómo está el mercado ahora va a ser importante. En este caso he marcado una corrección del 38,2% aproximadamente aquí. El siguiente impulso arranca y cuando arranca este siguiente impulso siempre supera el techo de 1. Este precio, la siguiente onda de impulso 3 lo supera. Nos vamos aquí arriba, más o menos en tamaño y en tiempo. En este caso coinciden estas dos ondas, podrían ser la 5 y la 3 o la 5 y la 1 o la 1 y la 3. Y luego viene otra corrección. Cuando se acaba este nuevo impulso, normalmente la corrección 4 viene al nivel de techo de 1. Esto nos sirve para identificar las ondas, ¿de acuerdo? La onda 4 sí que normalmente nunca va a volver a origen, no volverá aquí. La onda 4 ya es más sostenible porque es un segundo impulso alcista, el mercado ya está, digamos, como más fuerte y soporta la corrección mucho mejor. Potencialmente no se viene a origen, sino que normalmente se viene a techo de 1. Y luego hablaremos de por qué. Acabo con la onda 5. Y la onda 5 normalmente supera el nivel de precio de la onda 3 para dar ese máximo. Este sería un movimiento completo de 5 ondas de Elliott. Entonces, los niveles, ¿por qué funcionan de esta manera? Porque psicológicamente, que esto no sé si os lo he dicho, pero cuando cuando el análisis técnico estudia el comportamiento humano, es porque estudia cómo psicológicamente se comportan las personas frente a las variables precio-tiempo. Entonces, psicológicamente podemos hablar de que cuando se ha realizado un impulso, se llega a un nivel a partir del cual la gente ya no quiere pagar más y viene una corrección. Este nivel se considera resistencia, es un nivel de resistencia, ¿vale? Primer nivel de resistencia. No pasamos de aquí. Viene la corrección, la onda 3, que es el segundo gran impulso del movimiento completo, supera el nivel de la onda 1 y al superar y romper esta resistencia, normalmente por eso decimos que la 4 viene a techo de 1, porque las resistencias una vez superadas se tornan soportes. Soporte. Cuando un nivel se supera al alza, ya se torna soporte. Es decir, el precio cae ahí, pero dice, bueno, ya superamos ese nivel, ahora no vamos a bajar más. Más o menos sería esa la explicación psicológica.
Entonces luego viene el último impulso, que es el quinto, que suele superar el techo de 3. Y este sería un movimiento completo. Entonces, en esencia, os quiero explicar ahora el tema de canales y señales. Vamos a ver, me permitís borrar todo esto y vamos a volver a graficar nuestras ondas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Los canales funcionan de la siguiente manera. Perdón, esta me la permitís hacer así. Los canales funcionan de la siguiente manera. Normalmente, si pasamos una línea por la corrección 2 y la corrección 4, por aquí, y trazamos la paralela por 1, normalmente nos va a dar techo de 3 y techo de 5. Esta es la teoría de los canales, pero esto raramente se cumple tan bien. Siempre hay lo que llamamos dilataciones, y yo lo que identifiqué en el mercado es que las ondas 5 siempre suelen ser dilataciones, es decir, parece que se va a romper al alza todavía más esto y que el precio tira para arriba, pero normalmente las ondas 5 suelen ser dilataciones, o sea, podríamos marcar un canal, digamos, vamos a ver si me permitís. Si marcamos un canal así, pues a veces ocurre que es 1, 2, 3, 4 y las 5 a veces se desmadran un poco antes de caer. ¿Qué quiere decir se desmadran? Se salen del canal, ¿vale? Entonces, así como habitualmente para mí lo ideal era pasar por 2 y por 4 para trazar canales, a veces los canales funcionan pasando por 1 y por 3, hay muchas variables, pero lo que está claro es que el precio se mueve dentro de un canal y por ahí se mueve el movimiento alcista, es todo el alcista y se mueve ahí dentro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Después de hablar de los canales, antes de hablaros de las señales de compra o de venta, os quiero explicar que el mercado, o sea, las ondas funcionan esencialmente en 6 subniveles. Yo cuando me dedicaba al day trading trabajaba en sexto nivel, ahora os lo voy a explicar. ¿Conocéis las muñecas rusas? Estas muñequitas que entran unas dentro de otras. Pues un poco la estructura de las ondas de Elliott funciona de la misma manera. Si tenemos una onda así, y luego otra así, y luego otra así, así y así, 5 movimientos, pero dentro de cada impulso, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, que me da un A1 de otro nivel, este sería un A1 de nivel más inferior, un 2 de nivel inferior, un 3 de nivel inferior, un 4, un 5, un A2 de nivel superior, luego tendríamos aquí 1, 2, 3, 4 y 5, que me daría la 3 de nivel superior, la 4 de nivel superior, y luego 1, 2, 3, 4 y 5, que me daría la 5 de nivel superior. ¿Se entiende? Es decir, lo que antes graficaba yo así, así y así, los impulsos también son 5 movimientos a su vez. Pero cada subimpulso de estos, a su vez, también son 5. Lo podríamos dibujar en todos. Y cada corrección, que siempre, como os fijáis, dibujo en 2 movimientos, se dice que es un ABC, puede tener muchísimas variables, no vamos a entrar en eso ahora, pero también se pueden, digamos, desgranar en diferentes niveles. Al final, aquí por ejemplo tendríamos una 1 de nivel 3, digamos, esta sería 1 de nivel 1, una de nivel 2, una de nivel 3, y entonces aquí tendríamos ahora, vendría la 2. Y luego otra vez tendríamos lo mismo, y tendríamos aquí la 3, y tendríamos aquí la 4, y al final tendríamos aquí la 5. Pero todo se puede desgranar, cada impulso en 5 movimientos y cada corrección en 3. ¿Esto qué quiere decir? Que yo cuando me dedicaba a hacer operaciones de minuto o de horas al día, trabajaba en nivel 6, es decir, en un nivel muy micro, pequeñito aquí dentro, ¿de acuerdo? Pero siempre buscaba identificar en qué nivel macro estaba para identificar en qué movimiento estaba. Yo decía, por ejemplo, pues cuando compartíamos análisis con mi compañero, oye, pues estamos en la 3 de la 3 de la 1 de la 5, por ejemplo.
Entonces, entiendo que ahora suena complejo, pero bueno, es un poco, y ya no me enrollo más, para explicaros cómo funciona la teoría de onda de Elliot. Lo que está claro y lo que nos da unas señales muy buenas es que cada vez que se acaba un movimiento de 5, el canal que lo canaliza se rompe, clac, se rompe. Y empieza una corrección. Si esto era una 1, nos vamos a una 2, y esa 2 se puede ir potencialmente, como dice la teoría, a origen, o al 38%, o al 50%, o abajo. Pero lo que está claro es que cuando este canal se rompe, hay corrección. ¿De acuerdo? Iniciamos otro movimiento para arriba, que sería la 3, pues hasta que esta base de canal no se ha roto, no viene la 4. En cuanto clac se rompe esta base, entramos en corrección 4. Y finalmente, la 5 también pues está dentro de un canal. Cuando se rompe, ojo, porque no estamos en la corrección de la 5, estamos en la corrección de gran 1. ¿Qué quiere decir esto? Que se han producido aquí 5 movimientos que conforman un gran movimiento, y por tanto la corrección que viene ahora es de todo este movimiento, que podríamos canalizar por aquí, pasando por 2 y pasando por 1 y por 3 y por 4. Es decir, tenemos aquí las diferentes ondas. Ahora, esta sería la 2 correspondiente a esta gran 1, es decir, potencialmente, ¿dónde nos podemos venir? A origen otra vez. Es decir, siempre hay que tener en cuenta en qué nivel estamos de corrección para poder valorar la potencial caída. Bien, con esto, ¿qué más os quería explicar? Yo me dediqué a analizar los índices. ¿Y por qué analizaba los índices? Los índices en bolsa son, son un promedio de las acciones más importantes del país. Si bien es cierto que no todas las acciones ponderan de la misma forma, es decir, pues en España, yo cuando me dedicaba a la bolsa, recuerdo que en el IBEX, pues Santander, Telefónica, BBVA, etcétera, ponderaban con 20 y pico, 30 y pico por ciento, y las otras, pues más pequeñitas, pues tenían una influencia menor, ¿no? Pero aunque el nivel de ponderación o de afectación al índice de los movimientos de cada acción no fuera el mismo, sí que es verdad que un índice se mueve de forma más noble técnicamente que una sola acción. Y por eso pues operaba en índices. Y concretamente yo operaba en el Eurostock, porque el Eurostock es el índice que representa las 50 acciones más fuertes de Europa. Y ahí sí que, bueno, es de todos los índices, para mí el DAX alemán y el Eurostock eran los dos índices que eran más nobles técnicamente, es decir, que todo esto que os estoy explicando se daba en más ocasiones. Entonces, por último, os quiero explicar el tema de las medias Fibonacci muy rápidamente. Vamos a dibujar una gran onda 1, una gran onda 2, una gran onda 3, una gran onda 4 y una gran onda 5, ¿de acuerdo? Cuando tenemos esto y tenemos el canal por donde pasa todo el movimiento alcista, existen lo que se llaman las medias exponenciales. Esto lo trabajábamos, bueno, como todo el análisis técnico, con un software de graficación, ¿no? Que hay 1000 indicadores, pero nosotros básicamente utilizábamos onda de Elliot, las medias exponenciales que os voy a explicar ahora, y la canalización. Entonces, descubrimos con muchísimo trabajo que cada acción o cada índice tiene una serie de valores de medias que funcionan mejor en cuanto a dar señales. ¿Esto qué quiere decir? Que si trabajamos con medias exponenciales, bueno, está la teoría de los números Fibonacci, que no me quiero extender con ella, pero que habla de una serie de números que son el siguiente dividido por el anterior, todos dan 1,618. Es una serie que tiene cualidades fantásticas, es una serie que se cumple también en la naturaleza, en el funcionamiento del crecimiento de la naturaleza. Cuando un árbol, por ejemplo, crece, si tienes un árbol y este es el suelo, pues las primeras ramas suelen salir al 61,8%
del total de la altura. Bueno, y curiosidades de estas podríamos hablar muchísimas, ¿no? Pero la serie Fibonacci es algo que funciona en la naturaleza y que nosotros, pues con mi compañero, pues pudimos comprobar durante muchísimos años que también nos daba unas señales interesantes a nivel comportamiento humano. Por eso trabajábamos con medias exponenciales Fibonacci, es decir, con unos números concretos de medias. ¿Qué buscábamos? Buscábamos unas medias que nos fueran dando el promedio del precio. Es decir, si por ejemplo por aquí salía la media graficada que se iba moviendo así, y luego la otra media que habíamos decidido trabajar con ella, pues estas medias solo se cruzaban, aquí lo estoy haciendo mal, solo se cruzaban cuando se daba una corrección. Y luego no se cruzaban, no se cruzaban, no se cruzaban, no se cruzaban, y aquí volvían a clac, cruzarse para darnos otra vez la señal. ¿Esto qué quiere decir? Que buscar unos valores de medias exponenciales que siempre fueran de forma paralela a la onda principal y que solo cuando se cruzaban nos daban la señal de que era una corrección, pues era otra señal más de aviso. Lo he explicado así muy a grosso modo, pero realmente era algo muy potente que funcionaba y sobre todo a nivel macro funcionaban muchísimo mejor. Analizando índices o acciones a lo largo de muchos meses, se podían llegar a identificar esas medias que solo se cruzaban cuando se producía un cruce de nivel X. Entonces nosotros, dentro de los 6 niveles en los que trabajábamos, pues decíamos las medias de 33 y 89, por ejemplo, las medias de 33 sesiones y 89 se cruzan solo cuando viene una corrección de nivel 3. ¡Paf! Y lo tenías ahí identificado. Insisto que esto era diferente para cada valor y para cada índice, ¿no? Pero era una herramienta que nos servía mucho. Resumiendo, funcionábamos con teoría de onda de Elliott, funcionábamos con canalizaciones y con cruces de medias. Es un poco para explicaros que entendáis un poquito los gráficos que me gustaría ver ahora con vosotros. Bueno, ahora vamos a pasar a que os muestre unos gráficos desde mi ordenador y os los voy a comentar, ¿de acuerdo? En base a todo esto que hemos visto. Lo primero de todo, agradecer aquí al compañero Albert Molins que me haya facilitado estos gráficos que le pedí hace unos días. Bueno, yo estoy totalmente dedicado a mi agencia de marketing online y no dispongo de software de graficación. Y por tanto, pues gracias Albert por pasarme estos gráficos que te pedí. Hace unos días ya que los vengo analizando y bueno, ahora a partir de lo que hemos aprendido y que os he explicado un poco por encima, os quiero comentar. Este es un gráfico del BBVA, pero luego vamos a ver los que para mí son los importantes, que son los dos que corresponden a dos índices, el DAX y el Eurostock. Aquí me he hecho un puntito, como veréis, redondo con perfil negro, que me va a servir para señalaros cositas aquí por la pantalla. Aquí, como vemos, con este primer gráfico de la acción del BBVA, pues no hace mucho el precio rondaba los 7 euros. Estamos en 2,66 hace algunos días. Por ahí tenemos el precio más o menos por donde ronda ahora. Aquí vemos que hemos graficado un triángulo. Un triángulo es un tipo de corrección que finalmente se rompe al alza o a la baja. En este caso se ha roto la baja. Como podéis ver, el precio tocó aquí las bases. Os lo marco con el circulito. Tocó las bases de ese triángulo. Finalmente lo rompió. Hizo el pullback, es decir, cae, toca la base del triángulo y cae. Y estamos ya pues en caída libre de este nuevo impulso bajista. Las proyecciones, pues un poco tanto por precio como por tiempo, las tenemos aquí marcadas con estos dos rectángulos verdes, con lo cual pues sería fácil ver el BBV en 0,42 en no mucho tiempo. Vamos a seguir viendo otros gráficos. El gráfico del Eurostock, aquí es donde yo trabajé durante pues algo más de 6 años. El Eurostock, pues le he pedido a mi compañero Albert que me pasara un gráfico con todo el histórico. Podemos ver aquí la caída del 2007, justo desde
aquí arrancó la caída. Yo recuerdo que por aquí más o menos salí del mercado con todas mis acciones, porque si trazásemos una línea de canal aquí, pues esta línea finita que podéis ver aquí de caída ya me marcó que era la señal de que se acababa un gran movimiento alcista. Pensad que este movimiento alcista pues es de, me parece que unos 6 años, es todo el tiempo que estuve trabajando en el mercado. Y efectivamente se produjo una caída importante, pero el precio se ha movido dentro de este triángulo, también otro triángulo famoso, y si marcamos la base del triángulo con esta línea discontinua, vemos como aquí se ha roto, y además no solo se ha roto, sino que una señal que nos servía mucho para determinar que una línea estaba bien trazada es cuando de una sesión a otra se produce este gap. Si veis aquí hay un trozo en que no se grafica precio, es decir que el mercado cierra aquí un día y al día siguiente abre, ¡paf!, pues bastante por debajo de donde estaba. Los gaps suelen ser saltos de líneas importantes de análisis técnico. Entonces, bueno, hemos visto que este triángulo tan grande se está rompiendo a la baja. El gran soporte, el mega soporte del Eurostock está en 2000 aproximadamente, cuando estábamos rondando los 4000 hace muy poco. El precio estaba hace unos días en 2.875, ha caído mucho. Y bueno, aquí se está produciendo un rebote. Como se explicaba, cuando se produce una onda tanto alcista como bajista, hay 5 movimientos en los impulsos y 3 en las correcciones. Si fuera una corrección esto menor, tendríamos un primer impulso bajista, una corrección que está yendo ahora hacia arriba, que parece que la gente dice, no pasa nada, se está recuperando, pero señores, aquí ha arrancado la gran hostia, hablando en plata, porque de todo este movimiento, para mí este que se arranca, que ha arrancado hace pocos días, escasamente un mes, para mí es un movimiento muy, muy, muy fuerte y mucho más importante, si cabe, que el que se produjo aquí en 2007, porque el precio, la caída del precio que se produjo aproximadamente en este tramo 2007 a 2000, creo que fue 10 aproximadamente, el IBEX concretamente ha perdido el mismo valor aproximadamente que se perdió aquí en 21 meses, lo ha perdido, creo que son en un mes y poco que llevamos de caída. Con lo cual estamos, por eso se hablaba de los niveles de onda, estamos en una macro corrección, no es una corrección pequeña, es una corrección superior a la que se produjo en 2007. Y bueno, los niveles dan vértigo, porque si después de esta corrección alcista que se está produciendo hace unos días vamos a testear el nivel de 2000, que seguro que lo testeamos, y lo rompemos, ojo que no tenemos referencia de ningún nivel por aquí debajo en todo el histórico, con lo cual el Eurostock se puede pegar una hostia de 3 pares de cojones, fuerte, fuerte, fuerte. Para mí lo más significativo es pensar que el IBEX ha perdido un 35% en apenas mes y poco, creo que en 5 semanas, y es aproximadamente algo menos de lo que se perdió en toda la caída del 2007 al 2010, que duró 21 meses. Y esto ha ocurrido en un mes y pico, con lo cual es otro dato que nos está hablando de la magnitud de la hostia, ¿no? Me hace gracia cuando la gente dice, no, el precio ya está descontado. Esto es muy típico en los inversores, ¿no? El mercado siempre descuenta el precio y ahora ya se recupera, todo lo que cae sube, bueno, muchas de estas frases típicas de toda la vida, pero realmente el análisis técnico a mí me está diciendo aquí que esto es muy serio, que esto es muy fuerte y que esto es muy grave. A nivel macroeconómico en bolsa, quiero decir, es decir, mi visión a nivel de empresas es que las empresas que lo hagan bien, evidentemente todos vamos a sufrir más o menos según los sectores a los que nos estemos dedicando. Habrá empresas evidentemente pues que tendrán que cerrar, es una crisis grave, ya se ha hablado desde muchos, bueno, lo han comentado muchos especialistas, pero a nivel bursátil, que es lo que me preocupa y es en lo que pretendo hoy ayudaros, para mí el movimiento que se está produciendo es tan solo el inicio de algo muy grave. Insisto, no quiere decir que todas las empresas lo vayan a pasar fatal, dependerá del sector en el que estén y de cómo lo hagan. Pero a nivel bursátil, si tenéis dinero ahí, yo mismo, si tuviera dinero invertido ahora mismo en bolsa, saldría, pero vamos, me da igual lo que haya perdido, me voy porque puedo perder muchísimo más de lo que se ha perdido hasta ahora.
Siempre existen herramientas para conocer cuando un mercado bajista finaliza. Normalmente, pues por el análisis que vengo realizando con mi amigo, pues 2, 3 meses después de que se acabe un movimiento bajista podemos identificar ya que ha arrancado un movimiento alcista y es una buena señal para comprar porque los ciclos económicos son de muchos años. Hemos visto, por ejemplo, que hemos tenido un movimiento alcista en Eurex desde el 2010 aproximadamente, ahora hasta el 2020, ha durado mucho. Los ciclos macroeconómicos son importantes, pero cuando se produce una caída del nivel de la que se está produciendo, que por eso os explicaba antes lo de los niveles diferentes de las muñecas rusas, el nivel de esta corrección es muy superior al nivel de la corrección que se produjo del 2007 al 2010. Esto quiere decir que es como si estuviéramos ante una 2 y una 2 puede recorrer todo lo recorrido en la última subida hacia abajo de golpe, se puede ir a origen. Y estamos hablando que aquí el origen sería el 2000, pero ya lo hemos casi testeado, con lo cual para mí ese nivel después de esta corrección se va a volver a testear, se va a romper y cuidado que el Eurex puede caer muchísimo. Esa es mi visión. Ahora paso a comentaros el gráfico del futuro del DAX. En este caso, bueno, el mercado ha sido bastante más generoso, más noble técnicamente. Vemos aquí un canal perfectamente trazado por Albert, teniendo en cuenta las dilataciones de 5, como os decía, y de 2 y de 4, que no os las he comentado, pero también las 2 y las 4 suelen ser dilataciones. Yo siempre era amigo de trazar las bases de los canales en el final de la onda anterior a la última, y es lo que ha hecho perfectamente aquí Albert. Si os fijáis, esta es una última onda, pues lo pasa por aquí, etcétera. No me enrollo más con esto. Total, resumiendo lo que nos interesa, canal muy bien trazado y canal roto. Por lo tanto, el movimiento este de corrección es de todo este movimiento alcista, que es la onda 5, pero para mí esto es una gran 2. ¿Por qué? Porque yo veo aquí, si me permitís voy a recuperar mi puntito. Yo veo aquí una onda 1, aquí veo una onda 2 que se va a origen, aquí veo una onda 3 que supera a la 1, que es esta, veo una onda 4 y veo la onda 5 que ha sido la más larga de todas. Por tanto, aquí arriba pondría un gran 1, acabaría un gran movimiento y el movimiento que viene ahora es una 2 que potencialmente, y esto era siempre para medir el riesgo de la forma óptima, siempre hay que pensar en la peor situación en bolsa para ser previsor, colocar los stops, operar, etcétera. Ahora mismo ha arrancado una 2, esta 2 se puede ir a origen y el origen del precio lo tenemos aquí abajo. Es decir, el DAX se puede ir a 4.000, está en 10.000 y pico. Es así de bestia. Entonces, bueno, más que nada, bueno, acabo con esta exposición de mi visión sobre cómo está el mercado bursátil hoy en día. Para mí, el nivel de esta corrección que solo ha hecho que arrancar es un nivel máximo, es decir, dentro de los 6 niveles estamos en máximo nivel, en primer nivel, es decir, estamos arrancando una corrección 2, como le queráis decir, o una C de una corrección ABC. Hay muchas posibilidades, pero el caso es que es una gran corrección y potencialmente los objetivos de precio son muy fuertes. Vemos aquí, por ejemplo, como el DAX ya ha testeado el nivel de los 9.000, este rojo aquí, que lo dilató ligeramente antes de hacer el primer rebote al alza después de la caída. Recordemos que tenemos un primer impulso bajista, ahora corrección, va a volver a haber otro nivel, otro impulso bajista. Ese nivel, como os decía, superará techo de 1, por lo tanto se va a ir por debajo de estos 9.000, esa 4 volverá a los 9.000 y seguirá cayendo. Es decir, esto va para largo, señores. Estos son muchísimos meses de subidas y bajadas, pero al final, dentro de una tendencia claramente bajista, vamos a ir avanzando, digamos, negativamente en los precios, vamos a ir cayendo. E insisto, pues tenemos herramientas para saber cuándo el mercado ha tocado suelo, a través de roturas de canalizaciones bajistas, cuando veamos que todo el canal bajista se ha roto y nos lo confirman también las medias Fibonacci que mi compañero y yo valoramos, pues podremos saber si el mercado definitivamente ya ha tocado suelo. Pero lo que tengo clarísimo ahora es que si yo ahora mismo tuviera dinero invertido en bolsa, que no es el caso, saldría por patas. Me da igual que haya perdido un 30, me da igual que haya perdido un 40, me da igual que haya perdido un 10, porque puedo perder muchísimo más
Esto, señores, no ha hecho más que empezar. Os lo digo desde mi humilde experiencia y conocimiento y formación. Me dediqué muchos años a esto y, bueno, tan solo mi intención era la de ayudar a quien tenga dinero invertido en bolsa ahora mismo, daros mi visión. Me puedo equivocar, por supuesto, pero para mí las señales son muy claras, son extremadamente claras, y lo que tengo muy claro es que esto no ha hecho más que empezar. Recordaros por último que los movimientos en bolsa pues funcionan a partir de catalizadores, es decir, los principales movimientos funcionan a partir de noticias que catalizan o que provocan el inicio, incendian de alguna manera el mercado y provocan que aquello arranque. En este caso, pues la crisis del COVID ha sido la que ha desencadenado este gran movimiento. A veces toca que venga una onda determinada y como no hay ninguna noticia importante, el mercado se queda ahí marraneando, como decíamos, de forma lateral o haciendo mini ondas, etcétera, para que me entendáis. Y cuando llega realmente una noticia importante, como de tipos de interés, como pues una guerra que arranca no sé dónde, o una caída fuerte del precio del petróleo, o cualquier cosa, en este caso ha sido lo del COVID, que es algo, además coincide que es algo importante a nivel mundial, pues ha sido lo que finalmente ha hecho que el movimiento arranque. Y como os he podido mostrar en estas imágenes, para mí, a partir de mis conocimientos técnicos, insisto, me pasé muchísimos años trabajando en esto. El movimiento que ha arrancado es realmente importante. Deciros también que no todas las empresas lo van a pasar mal. Van a haber empresas, como siempre que ocurre una crisis o una gran crisis, van a ganar dinero, van a haber oportunidades para crear nuevos servicios, van a haber sectores que van a crecer más, van a haber sectores que se van a morir. Van a haber empresas que van a pasarlo muy mal, otras que van a poder crecer. Es decir, esto no quiere decir que todo el mundo se va a ir al carajo, así de claro lo digo, pero sí que la economía mundial va a quedar seriamente tocada. Y aunque algunas empresas funcionen muy bien o pueden funcionar mejor o surjan nuevas empresas, por ejemplo ahora pues todo el tema online pues está chutando bastante fuerte, los e-commerce empiezan a florecer como setas. Amazon contrató hace poco más de 2.500 empleados, es decir, hay sectores que van claramente al alza. Pero aquí simplemente me refiero que el desastre económico que yo visualizo a nivel macroeconómico, a nivel global, a nivel financiero, insisto, no para todas las empresas, pero sí a nivel bursátil, pues para mí es tan importante como para haber querido hacer este vídeo y advertiros que mi visión es que esto acaba de arrancar, esto va para largo, muy probablemente esta corrección dure bastante más de 2 años. Y os digo, el IBEX ha perdido un 35% en apenas mes, 5 semanas. Es prácticamente lo que se perdió de 2007 a 2010. La hostia ha sido tremenda. Ahora está habiendo un rebote. La gente dice, no, todo lo que cae vuelve a subir. Evidentemente sí, pero es que si yo tengo aquí, por decir algo, no sé, 100.000 euros y estoy perdiendo pues 30.000, pues me salgo, porque es que prefiero perder 30.000 que no perder 90.000 o perder a lo mejor 100.000 y esperarme luego, tener que esperarme 10 años pues a volver a tener esos 100.000, porque evidentemente todo lo que cae sube y todo lo que sube baja en bolsa, pero lo importante es tomar conciencia del macro momento económico en el que nos encontramos y del nivel de esta corrección que para mí no ha hecho más que empezar. Espero que os haya podido aportar un poquito de criterio, que es lo que creo que falta en todos los inversores a nivel global, a excepción de los profesionales, evidentemente, pero el 98% de la gente que invierte su dinero en bolsa no tiene conocimientos de análisis técnico profundos ni tampoco de análisis fundamental. Y bueno, y me lo demuestra el hecho de que he hablado con varias personas cercanas durante estas últimas semanas y todo el mundo pues me preguntaba, ¿es momento de comprar? ¿No es momento de comprar? ¿Qué hago? Y yo le estoy diciendo a todo el mundo, sal por patas porque te vas a quemar hasta los huevos. Y perdonad que sea tan claro, pero es mi visión. Espero que os haya aportado, no ayudado a tomar decisiones, pero sí que os haya aportado mi criterio, mi visión, basado pues en una experiencia de 6 años o algo más de 6 años trabajando en bolsa cada día muchísimas horas. Y nada, me despido hasta un próximo vídeo. Un saludo.